Ya estás abriendo, chiquitín. Jolín. ¡Ey! ¿Qué pasa? Oh. Voy a trasplantar este Yamamomiji que tiene aquí 3 semillas que puse, que no estoy seguro de qué son, pero creo que también son Yamamomiji, porque venían en la misma maceta que este, ¿vale? Esto no está anclado. Venga, a ver cómo sale de aquí. Venga, esto es una maravilla. Vamos a limpiar un poquito el colador, porque si tiene los agujeros tapados, ¿vale? Si dejamos que la cal y el alga o musgos nos tapen los agujeros del colador, ni tenemos colador ni tenemos nada, ¿vale? Entonces, cepillaco, si es más de púas que este es más suave. Pero bueno, está blanco, pero a mí los agujeros no se me llegan a tapar, en realidad. ¿Vale? Pero bueno, oye, por darle un repasillo no cuesta nada. Venga. Vamos a ver lo que hay aquí. Me dan ganas ya de cortarlo por aquí. Ahora veré cómo está de raíces y si corto o no corto, pero yo creo que sí. ¡Qué cookie! ¿Una poda hardcore o qué? Bueno, vale, quito solo la pivotante y lo planto, que me da penilla. Tú que ya estás más hermoso. Ah, por ahí. Y aquí hay otro que es el que ya está brotando. ¡Uy, qué cosita! Venga, ahí. Y vamos con el importante, tú. Eso si se muere o lo que sea, se secan ahí, pues lo siento, pero es lo que hay. Vamos a ver el bueno. En teoría, también tengo ganas de destaparlo por comparar un poco con los otros que he destapado, porque este venía con unas raíces, nada, muy poca cosa. Tenía unas raíces, 3 o 4 raicillas, y lo metí aquí en la maceta esta. Buah. Este está a tope, ¿eh? Este está como a mí me gusta. Todo raíz fina. Tiene un par o 3 de raíces aquí arriba que... ¡buah! Pero mirad qué melena, ¿eh? Esto es una gozada. Venga, empezamos las cabechinas. Raíces que no molan. Fuera. Entonces, aquí hay un dilema porque tiene... no llega a tener 2 niveles, pero tiene un par de alturas. Miraros de quitar... si veis las raíces claras, que tiene raíces para vivir, lo de abajo, miraros de quitarlo rápido. Si no estamos media hora ya lo tonto, ¿eh? Si dudáis, no. Si dudáis, pues ir con más cuidado. Vale. A ver, si se pone así... uf, no, esta raíz aquí... tiene aquí una raíz que no cuadra. Y aquí tiene una encima de la otra, que también va afuera. Se me han juntado 2 aquí. Hostia, me he venido arriba y no me he fijado que estaba metiendo un corte al lado de la otra. Más se perdió la guerra. Le vamos a dar caña, ¿eh? Si no, es que si no luego me estoy arrepintiendo durante años y trasteantes. Hostia, el ruido va a ser...
Lo vamos a solucionar en breve, esto del ruido del aire y tal, ya veréis. Bueno, pues se va a quedar así de momento, que no es poco. No le voy a quitar, no le voy a meter el tajo por aquí porque sería contraproducente, ¿eh? Venga, le ponemos pasta a los cortes estos chungos. Tornillacus. No tiene mucha madera tampoco, ¿eh? Pero bueno. Es que tendría que tener tornillos más pequeños. Vale. ¡Hala! Así queda. Con ganas de tajarlo, pero no es plan. A lo mejor vivía, pero... Aunque viviera, le metemos una frenada que no vale la pena. Es mejor tenerlo un año tirando y el año que viene corte drástico. No he tenido nunca Yamamomillis. Este es el primero que tengo. He tenido Orange Dream, he tenido Burgers, he tenido Desojos, he tenido Katsuras, he tenido Little Princess, he tenido el Shiryu, pero el primer año que tengo de estos es este, así que como tampoco, en teoría son los más resistentes y tal, pero tampoco me puedo flipar. Venga. Echarlo adentro, mucho mejor. Todo lo que sea echarla afuera va a molar. Bueno. Más sustrato. Si no lo anclamos, me parece a mí que no vamos a ir bien, ¿no? Anclajes, por favor. Es importante anclar los árboles, ¿eh? Venga, hacemos la crucecita, 2 o 3 vueltas y para adentro. Lo planto así un poco torcido porque la rama que quiero que tire es esta de aquí abajo, ¿vale? Porque lo demás me sobra. Incluso vamos a coger y vamos a quitar estos brotes de aquí y esta rama de aquí. Y esta de aquí también, mira. ¿Vale? Apañado. Venga, ya lo tenemos para otro año. Este vídeo lo pondré detrás del otro, que habían varios coladores y tal. A ver qué os parece. Yo creo que este es el que hace mejor las raíces, la verdad. Porque te crea un montonazo de raíces. Ha engordado mucho. También este ha tirado mucho. Aunque el de la Tokoname también ha tirado mucho. Las cosas como son. Pero bueno. Estoy contento, la verdad. Para lo mal que he regado este año, porque he querido regar poco y tal, que siempre dice... Me venían diciendo que riego mucho. Si queréis crecimiento hay que regar mucho, ¿vale? Este año he aprendido eso con creces, por prueba. Hasta que no pruebas, no lo ves. Claro, el que tiene árboles muy formados, el que va con los bonsáis de cara a exponer y quiere crecimientos cortos, ahí sí, sin duda alguna. Que bueno,
era el caso. Pero en mi caso, el de la mayoría, si lo que queréis es crecimiento, esos árboles hay que regarlos mucho y abonarlos mucho. Si regáis poco y abonáis poco, no crecen una mierda, ¿vale? Venga, me piro que al final voy a salir volando. Un saludo y venga, que le damos caña a los trasplantes, pero ya. ¡Pam!